confiar solo por la fe, solo en su palabra, solo en Cristo Rey. Sea la gloria por su eterno amor. Hoy voy a predicar 3 sermones, así que agarraos porque con suerte saldremos a las 9:30. 3 sermones de los cuales cada persona aquí tiene que escuchar al menos uno. Si quieres puedes escuchar los 3, pero al menos uno. Los 3 van dirigidos respectivamente a hijitos, a padres y a jóvenes. Así que cada persona aquí tiene que decidir si es un hijito, un padre o un joven. Notad que en la Biblia nunca aparecen personas de mediana edad. O eres joven o eres viejo. Esto es un chasco para algunas personas que entraron aquí pensando que eran jóvenes y ahora van a salir sabiendo que son viejos. Pero más o menos la edad bisagra entre la juventud y la vejez en la Biblia son los 40 años. Así que si tienes más de 40, ya sabes, eres viejo. Pero tenemos que cambiar de chip, porque en la Biblia no es cuestión de joven y viejo, es cuestión de inmadurez y madurez. Nadie quiere ser viejo, pero supongo que todos deseamos ser maduros en Cristo y por lo tanto tenemos que pensar en estos términos. El texto en cuestión se encuentra en 1 de Juan capítulo 2. En este texto, Juan se dirige a estos 3 grupos en la iglesia y se dirige a ellos 2 veces. Así que hay 6 frases aquí y las frases corren en paralelo. Inicialmente él dice: os escribo a vosotros hijitos, os escribo padres, os escribo jóvenes. Y luego cambia el tiempo del verbo. Si está siguiendo en Reina Valera, diréis no. Él sigue diciendo: os escribo hijitos en el versículo 14. Pero esta es, lo siento decirlo, una mala traducción. El verbo allí cambia ligeramente. Técnicamente es un aoristo ingresivo. No me vengáis después preguntando ¿qué es eso? Yo mismo no lo sé. Por eso, mientras las 3 primeras frases tienen un verbo en tiempo presente, sencillo, el segundo grupo de 3 frases emplea otro verbo, traducido en Reina Valera, os he escrito, y en esta versión os estoy escribiendo. En realidad el matiz no importa. Juan está escribiéndonos 2 veces a 3 grupos. Así que habéis decidido qué grupo te pertenece. Los hijitos son los niños, pero no solamente niños, sino también niños en la fe, los recién convertidos. ¿Hay alguien aquí que se ha entregado al Señor en el último año? 2. Sois hijitos, a pesar de la edad física que tengáis. Hijitos. Los viejos. A ver, confesaos. Muy bien. Aunque nuevamente se trata de edad espiritual más que edad física.
Los padres son personas que pueden ser padres y madres en Dios para otras personas en la congregación. Son los padres en este texto. Y los demás, sois jóvenes, todavía inmaduros, impetuosos, tenéis que asentar la cabeza y crecer en el Señor, pero tranquilos porque un día seréis tan joven como yo. Digo joven y no viejo por lo que explico muy a menudo, que Pablo dice que el hombre exterior se va cascando, la prueba está en Marga y en mí, pero el hombre interior se va renovando de día en día. Y yo, aunque soy viejo físicamente, me he ido renovando mucho más tiempo que muchos de vosotros. Así que soy más joven que vosotros. ¿Vale? ¿Estáis convencidos? Bueno, vuelvo a decir, ¿habéis decidido en qué grupo cabéis? Niños, jóvenes, padres. Vamos a leer el texto. Os escribo a vosotros, hijitos, niños, porque los pecados os han sido perdonados a causa de su nombre. Os escribo, padres, porque habéis conocido al que es desde un principio. Os escribo, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Segundo grupo. Os estoy escribiendo, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os estoy escribiendo, padres, porque habéis conocido al que es desde un principio. Estoy escribiendo, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Primer sermón. Prestad atención, niños físicos y espirituales. ¿Vale? El sermón para vosotros es muy bonito. Para los padres y los jóvenes habrá bronca, pero para vosotros es muy bonito. Juan está diciendo que si has creído en el Señor Jesús, si te has arrepentido de tus pecados, si te has convertido y has dicho, Señor, yo te sigo a ti, entonces dos cosas son ciertas de ti. La primera es que los pecados os han sido perdonados a causa de su nombre. Dios gratuitamente te ha perdonado todos tus pecados. Y esto tiene que ser un alivio tremendo. Ahora puedes tener una conciencia limpia porque no hay nada en tu contra delante del Dios justo. Pero notamos bien cómo, en base a qué ha perdonado nuestros pecados. Dios es santo. Dios es un Dios de juicio, un Dios de ira. Y no puede perdonar los pecados porque sí. Algunas personas hablan como si fuese la obligación de Dios perdonar, porque Él es un Dios de amor, por tanto es su oficio perdonar. Pero este es no entender las cosas. Él es el juez de todo el universo, el que sostiene no solamente las leyes físicas, sino las leyes morales. Y si el juez universal fuese a empezar a perdonar porque sí, entonces sería un caos moral. Además, tú eres una persona creada a la imagen de Dios. Esto quiere decir que conoces el bien y el mal, sabes elegir el bien
Y si eliges el mal, eres moralmente responsable. Si Dios sencillamente fuera a perdonarte porque sí, esto sería anular tu entidad como ser responsable, ser humano. Dios no perdona porque sí, perdona solo en base a un gran hecho histórico, que Dios mismo tomó forma humana para poder morir en tu lugar, satisfaciendo las exigencias de su propia justicia, muriendo en aquella cruz de Gólgota. Y porque Él murió por ti, si tú crees en Él, entonces Él te perdona, no porque sí, sino porque la deuda ya ha sido pagada en la persona de tu sustituto, Jesucristo. Los pecados os han sido perdonados a causa de su nombre, a causa del nombre de Jesús. El nombre en el pensamiento antiguo no es una mera etiqueta que te colocan para distinguirte de otras personas. El nombre representa, simboliza todo lo que eres y todo lo que has hecho. Es la manera de describir la totalidad de tu ser. Perdonarnos a causa del nombre de Jesús es perdonarnos a causa de quién es el eterno Hijo de Dios y qué es lo que ha hecho: morir en la cruz por nosotros y resucitar como primicias de una nueva humanidad. Así que es en virtud de quién es el Señor y lo que ha hecho que Dios nos perdona. Hijitos, ¿habéis entendido? No es fácil, pero ¿habéis entendido? Esta es la primera gloriosa cosa que tenéis si habéis creído en el Señor Jesucristo. No importa si creíste por primera vez hace una hora, hace un día, hace una semana, hace un mes. Esto es cierto de ti si has creído. Y la otra cosa es que es cierta, versículo 14, es que habéis conocido al Padre. El recién convertido casi no hace falta explicarle que a partir de ahora él puede dirigirse a Dios como su Padre. De hecho, Pablo en Romanos dice que el Espíritu Santo viene a nosotros, mora en nosotros y nos comunica este derecho que tenemos de entrada al Padre, y por el Espíritu clamamos Abba, Papá, Padre. Yo me entregué al Señor cuando tenía 7 años de edad. Fue después de una lucha de muchas noches. Se había muerto una tía mía, mi tía Ruth, y me daba pánico pensar que yo fuera a acabar en el otro lugar diferente de donde estaba mi tía Ruth. Yo tenía la convicción de que ella, como creyente, estaba con Dios en el cielo, pero si yo me moría, ¿dónde iría a parar? Así que yo empecé a orar por la noche: Señor, sálvame, por favor, sálvame. Pero no pasaba nada. Yo no sé lo que esperaba que pasara, pero no pasaba nada. Y cada día, cada noche, repetía esta oración hasta que finalmente estaba tan angustiado que llamé a mis padres y mi padre subió la escalera a mi habitación. ¿Qué pasa? Es que yo he estado orando al Señor, sálvame, y no me salva.
y mi padre entonces habló conmigo, no recuerdo lo que me dijo, y oró conmigo, y a partir de este momento tenía la convicción de que sí, Dios me había salvado. A partir de entonces, nadie tuvo que decirme, ahora puedes orar a Dios como tu Padre. Lo sabía casi intuitivamente, bueno, quizás porque ya conocía un poco las Escrituras con mis 7 años de edad. Pero a partir de entonces sabía que tenía entrada a la presencia de Dios, que podía hablar con Dios como con mi Padre. Así que esta es la segunda gran bendición de los hijitos. Así que, hijitos, disfrutad del mensaje de hoy. Tenéis los pecados perdonados y tenéis acceso a Dios como vuestro Padre. Amén. Fin del primer sermón. Ahora los hijitos pueden dar un paseo por los cerros de Úbeda y pasamos a los padres. Seguimos el mismo orden del texto. Sería más lógico pasar a la juventud, pero ellos tendrán que aguantar hasta el final. Padres, a ver, ¿quiénes sois? Otra vez. Los padres aquí presentes. 40 años o más físicamente, o que habéis sido creyentes ya desde hace décadas. No sé si es porque con la vejez nos volvemos muy olvidadizos, pero Juan solo tiene una cosa que decirnos a los que somos padres. Repite exactamente lo mismo 2 veces. Versículo 13. Os escribo, padres, porque habéis conocido al que es desde un principio. Y versículo 14 en medio, os estoy escribiendo, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Y dices, pues esto es lo mismo que con los hijitos, ¿no? Los hijitos conocen al Padre. Y ahora Juan está diciendo que los veteranos conocemos al Padre. Pero hay una diferencia. Él no dice Padre, él dice, habéis conocido al que es desde el principio. Una cosa es conocer a Dios como tu papá y otra cosa es crecer en el conocimiento de Dios hasta poder entender profundidades en Él. El que es desde el principio nos habla de la trascendencia de Dios, que Dios es sublime, que Dios es majestuoso. Y los padres tendríamos que haber ido profundizando cada vez más en estas dimensiones gloriosas de la realidad de Dios. Cuando el niño pequeño empieza a decir papá, papá tiene que ir corriendo por un pañuelo porque le sale la baba de emoción. Papá. De hecho, suele haber una pelea en casa porque papá dice, ¿ha dicho papá? Y mamá dice, no, fue mamá. Y entonces hay una pelea. Pero qué ilusión nos da cuando el niño empieza a hablar. Pero qué trágico es cuando este niño va creciendo y con 40 años de edad solo sabe decir papá, papá. Entonces no es una palabra bonita, es una palabra casi trágica. Hay creyentes que no crecen, siguen diciendo papá.
Es decir, siguen teniendo un concepto muy infantil de Dios. No han llegado a profundizar en los pensamientos de Dios. No han llegado a profundizar en los sentimientos de Dios. Me acuerdo de que cuando yo tenía unos 10 años, un día mi padre volvió del trabajo fuera de horas. Normalmente volvía por la noche, pero él volvió a mediodía. Y mi madre dijo: cariño, ¿qué haces aquí? Y mi padre se sentó en la escalera de casa y echó a llorar con sollozos. Y yo pensé: qué vergüenza, mi padre llorando, si los hombres nunca lloran. Claro, un niño de 10 años no puede entender lo que está pasando en un hombre de 40, supongo que mi padre tendría. Él tenía una pequeña empresa de construcción y la empresa se iba cada vez más a pique. Y aquel día se hundió emocionalmente porque había ido otra vez más al banco a pedir más crédito para poder pagar a sus empleados y el banco había denegado más crédito. Ya estás a tope, le habían dicho, ya no podemos darte más. Y él volvió a casa desesperado, sin saber qué hacer, y se derrumbó emocionalmente. Un niño de 10 años no entiende esto. Ahora sí que lo entiendo. Porque yo de mayor he llorado también. Una de las peticiones de las epístolas del Nuevo Testamento es que crezcamos en el conocimiento de Dios. Si tú has estado caminando con Dios 20 años, 30 años, 40 años, ¿cómo has avanzado en el conocimiento del Padre Celestial, de aquel que es desde el principio, de aquel que es el autor y creador de todo lo demás? ¿Le conoces en profundidad o sigues dentro de una mentalidad infantil? Ya dije que los padres y los jóvenes tienen bronca. Que los padres aquí presentes se examinen, porque difícilmente puede ser un padre o una madre en Dios para los demás miembros de la congregación si no conoces en profundidad a tu Dios. Los demás necesitan tu ejemplo. Los demás te miran como punto de referencia, pero si sigues en el infantilismo espiritual, solo sirves de distracción y estorbo. Fin del segundo sermón. No voy a decir amén porque creo que es un poco fuerte. Jóvenes, despertad, ahora os toca a vosotros. Os escribo, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y la segunda vez es lo mismo, pero ampliado. Os estoy escribiendo, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. La juventud es la edad del servicio militar.
no suelen llamar a filas a los niños, excepto en algunos países musulmanes. Y no suelen llamar a filas a los abuelos, excepto en extrema necesidad. Son los jóvenes los que tienen que hacer el servicio militar, y esto es cierto también en lo espiritual. Guerra. Te conviertes y al principio en tu niñez todo es bonito, ¿verdad? Perdón de pecados, acceso al Padre, qué hermoso. Y luego empiezas a descubrir que hay una lucha espiritual tremenda, una lucha con tu carnalidad, porque la fuerza del pecado, que durante un tiempo parecía desaparecido para siempre, vuelve a resucitar y a levantar cabeza. Y tienes que empezar a luchar contra la carne, luchar contra el mundo, con sus tentaciones y seducciones. Y día tras día y estás en medio del mundo, intentando mantener el tipo. Y el mundo atrae, el mundo seduce. Finalmente, luchando contra el mismo maligno que está detrás de tu carnalidad y la mundanalidad que te rodea. La lucha es intensa, y mirando más atrás hacia mi juventud tengo que confesaros que, lejos de ser una continua experiencia de victoria espiritual, se caracterizó por muchas caídas, muchas derrotas. Pero tenemos que levantarnos y seguir adelante. El solo hecho de que estás aquí ahora, en este momento, indica que todavía no estás completamente vencido. Quizás no has tenido una semana de victoria total sobre la tentación y la seducción, pero al menos estás aquí. Y esto significa que sigues adelante a pesar de, y por la gracia de Dios seguirás adelante hasta el fin. Os escribo, jóvenes, porque sois fuertes. Y tú dices, uy, ¿fuerte? No, soy tan débil. ¿Pero qué dice la Biblia? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando reconoces tu propia debilidad es cuando te echas sobre el poder sustentador, protector de Dios, y entonces encuentras tu fuerza en Dios. La juventud, lo siento, jóvenes, pero hay que ser fiel a lo que dice la Biblia. La juventud también es la época de la disciplina y el aprendizaje. Algunos de vosotros estáis estudiando. Espero que todos. Si no una carrera secular, al menos estáis estudiando la palabra de Dios, creciendo en el conocimiento de la palabra. Y esto requiere disciplina. Y no tienes disciplina, tienes que aprender a poner el despertador por la mañana y luego cuando suena levantarte, no apagarla y volver a dormir. Disciplina. Tienes que aprender a levantarte con suficiente tiempo para meditar en la palabra antes de salir de casa, antes de desayunar, para reforzarte moral y espiritualmente para afrontar el día, porque estás en una guerra. El diablo
anda alrededor, su intención es devorarte. Devorarte no en el sentido de robarte tu salvación, porque nadie puede arrebatarnos de las manos de Jesús. Quiere neutralizarte en la guerra, hacerte inútil, destruir tu testimonio. ¿Esto te importa? Ojalá que sí. Sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Esta es la causa de nuestra fuerza, que estamos viviendo en el Señor, estamos bebiendo, comiendo de su palabra, es nuestra comida. Y como consecuencia, nuestra comida nos hace fuertes y nuestra fuerza nos da la victoria. Sois fuertes, la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al malo, al maligno. Juan lo afirma. No dice, jóvenes, tenéis que ser fuertes, tenéis que permitir que la palabra permanezca en vosotros, tenéis que luchar intentando vencer al diablo. Lo dice taxativamente, porque si has nacido de nuevo, si eres un hijito, entonces estas cosas realmente fluyen naturalmente. Esto no quita nuestra responsabilidad humana, pero si no es por el poder protector, salvador de Dios, salvándonos no solamente el primer día, sino en todo el camino, ¿qué sería de nosotros? Estamos todavía en el camino, estamos todavía luchando, intentando vencer al maligno en nuestras propias vidas, gracias a que Dios nos fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿No? ¿Esta es tu experiencia, joven? No te rindas. Ármate de valor. El enemigo es fuerte y el enemigo va por ti. Quiere neutralizarte en la guerra espiritual. Tienes que colocar toda la armadura de Dios. Tienes que aprender a orar sin cesar. Y por la gracia de Dios, tu vida no será un rosario de derrotas, sino una gloriosa victoria en el poder de Jesús. Sospecho que la mayoría habéis escuchado los 3 sermones. Os felicito. Aunque la verdad es que para que escuchen las mujeres de la iglesia basta con decir, esta palabra va por los hombres, entonces todas las mujeres escuchen y viceversa. Y el solo hecho de decir, ahora voy a predicar a los niños, los recién convertidos, entonces los viejos empiezan a prestar atención. Pero bueno, aquí hay las 3 edades de nuestro crecimiento espiritual. Hay bendición en todas las etapas, pero también hay compromiso, hay lucha, hay responsabilidad. Y hermanos, el Señor nos está pidiendo
mediante este texto, que asumamos esta responsabilidad y caminemos adelante para la gloria de Dios. Señor, pedimos que tú grabes en nuestra mente especialmente aquel mensaje que nos toca más de cerca. Ayúdanos a seguir hacia la meta, en este caso la meta de un profundo conocimiento de ti, de tus pensamientos, de tus sentimientos, de tu corazón. Ayúdanos a regocijarnos en el pecado perdonado, en la libertad de acceso a tu presencia. Ayúdanos a luchar fielmente contra el maligno y permite que podamos llegar a ser grandes hombres y mujeres de Dios, capaces de ser padres y madres en la Iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.